Perú amenazan con la tercera toma de Lima. Dirigentes de los movimientos de diferentes regiones del país se unieron en el Comando Nacional Unitario de Lucha, el grupo creado para liderar una posible marcha el próximo 19 de julio que pedirá la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pueblo peruano, las protestas populares del pueblo son justos, porque el Estado y gobierno de turno no los representa ni defiende. Las justas protestas populares son del pueblo. No es protesta de un sector o de varios sectores. Por ello, las luchas populares, a partir del mes de junio del presente año del 2023, que abarque rincón a rincón el país, que el centro ya no sea la toma de Lima, que el centro pase a ser la toma del Perú. Cerca de 30.000 personas llegarían a Lima para continuar con las protestas que se detuvieron a inicios de marzo por la llegada del ciclón Yaku, que provocó intensas lluvias. La prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. La primera toma de Lima se realizó el pasado 19 de enero. En esa ocasión, los manifestantes tuvieron múltiples puntos de concentración. La jornada se tomó violenta cuando los protestantes y los efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron de camino al Parlamento. Por otro lado, desde la región de Puno se hizo un llamado a la población para que este jueves se puedan reunir los ciudadanos en el Paseo de los Héroes Navales como parte de la previa de esta gran marcha. Yo creo que ese término, no, esa frase de toma de Lima no debe darse, ¿no? Nadie viene aquí a tomar Lima, ¿no? Lo que vienen es a presentar, ¿no?, a un reclamo, debe haber una marcha pacífica, obviamente nada que se parezca a lo que vimos entre enero y marzo. Yo creo que esa es una mejor forma de poder hacer un reclamo como corresponda. Con esta nueva fecha, se estarían reiniciando las protestas en contra de la presidenta, que dejaron al momento una gran cantidad de muertos y heridos. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Don C. Realmente hemos querido poner esta imagen porque no tanto por la algarada que se pretende desarrollar o el temor que se pretende generar, sino porque quisiéramos conversar con una persona entendida en los efectos que esto traería como consecuencia, o viene trayendo como consecuencia, en los micros, pequeños, medianos, grandes empresarios en la generación de empleo. Vamos a estar acompañándonos del conocimiento y la experiencia del ingeniero Carlos Durán Chahut. Él es el presidente de Perú Cámaras, que es la cámara de todas las cámaras de comercio a lo largo y ancho del país. Buenas noches, ingeniero Carlos Durán. ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Gusto de saludarlo. Bueno, y a través suyo, saludar también a su vasta audiencia. Y agradezco mucho las palabras introductorias. Espero, compartir un poco la experiencia que me acompaña y justamente a lo que usted refiere también por haber estado liderando el gremio Perú Cámaras los últimos 4 años y haber estado en contacto permanente con las cámaras de comercio de las regiones, que son justamente el tejido empresarial de cada una de las regiones que tiene nuestro país y que nos ha permitido, y nos permite ahora inclusive, con la preocupación de esta próxima anuncio, de marchas que le han denominado la toma de Lima. Ya están algunas de las regiones, por las experiencias pasadas, escuchando y hemos estado conversando con los dirigentes empresariales de esas regiones la necesidad de poner un poco de calma. Hemos sacado un pronunciamiento el día de hoy justamente con otros gremios y con cámaras de comercio de estas regiones afectadas, que ya se vieron afectadas en las anteriores movilizaciones. Llamando a la calma, reconocemos el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, pero este derecho no puede sobreponerse
al derecho al trabajo, al derecho al libre tránsito, al derecho a la actividad económica, el salvaguarda además de la propiedad pública y la propiedad privada, ¿no? Y no provocar actos que puedan devenir en violencia. Venga de donde venga, evidentemente condenamos la violencia en cada una de estas circunstancias. Así que Sí, nosotros gusto de hemos conversar puesto, con usted sobre este tema que creo que es importante. sí es importante para levantar una bandera que es la que profesa tu gremio, que es el trabajo, el apostar por el país, la generación de empleos, la tributación, el fortalecimiento de los ingresos fiscales, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo hemos puesto ahí como Toma de Lima, es una especie de danza por la miseria, porque en algún momento, yo lo sigo mucho y en algún momento cuando sucedió a principios de año toda esta violencia desmedida, haces énfasis en lo que pasó en Puno y la cantidad de recursos y de ingresos que perdieron. Estaríamos haciendo tu pronóstico o tu comentario de Puno con relación al país con esta anunciada toma de Lima. Bueno, en realidad lo que pasó a partir de diciembre del año pasado y se prolongó hasta los primeros meses de este año, fue, digamos, una sonada de reclamos, en muchos casos motivados por circunstancias concretas y reales, y que además nosotros también evidenciamos que son necesarias atender, pero que comenzaron a devenir en una serie de actos de violencia que implicaron una paralización económica de algunas regiones. En ese momento probablemente mencionamos el caso de Puno, por hablar de algunas de las regiones en las cuales se estaba llevando un nivel de conflictividad demasiado alto, que conllevó inclusive la pérdida de vidas humanas. Es decir, ya llegamos a un nivel donde las pérdidas económicas se contabilizan y evidentemente y con cierta capacidad de recuperación y resiliencia quizás se pueden recuperar las pérdidas económicas, pero cuando ya se llega a pérdidas de vidas humanas, pues eso no se recupera, ¿no? Entonces quedan esas pérdidas como una situación complicada digamos, de procesar, ¿no? Y lamentamos mucho en su oportunidad lo que sucedió con una cantidad de peruanos que en ese proceso de protestas se vieron enfrentados a un nivel de violencia que desencadenó y que generó pues la pérdida de vidas humanas. Si cuantificamos el tema económico, que creo que es el tema que conlleva su pregunta, pues evidentemente las pérdidas económicas las podemos mirar desde dos planos, ¿no? Las tangibles, que son las que se pueden medir y cuantificar rápidamente, y si recordamos, las que se dieron a finales de diciembre del año pasado, al principio de este año, pues sumaron varios miles de millones de soles, estaban cuantificadas. Pérdidas en sectores productivos, pérdidas en sectores de turismo, en servicio, en comercio, ¿no es cierto? Y que significaron una caída importante de la producción de esas regiones. Que si lo llevamos a nivel nacional, de alguna manera se explica el bajo nivel de crecimiento que el Perú ha tenido en este primer trimestre y prácticamente el primer semestre del año, donde estamos a abril con un PBI negativo, 0.24. ¿No? Entonces la explicación de ese nivel de desempeño de la economía peruana tan baja para su nivel potencial que tiene, se explica justamente por el tema de la conflictividad social que nos tuvo cautivos durante varios meses, y además el tema del ciclón Yaku que también afectó a ciertos sectores de la actividad económica, pero más hacia el norte, digamos, del país. Pero si vemos la conflictividad, estuvo concentrada en el sur. Y justamente en las regiones donde, si analizamos los índices de competitividad, muchas de las regiones que han sido tocadas por esta situación de violencia y conflictividad social, pues están con niveles de competitividad muy bajos en relación al resto de las regiones del país.
Entonces, Así es. ¿y qué significa eso? Que sí hay razones tangibles y concretas para reclamar. Hay demasiadas brechas que se tienen que cubrir. Hay problemas estructurales que tenemos que corregir. Pero nuevamente, esas cosas, eso no se va a corregir ni se van a eliminar esas brechas a través de un mecanismo de violencia, de un mecanismo que afecte justamente una de las fórmulas para salir de esa situación, que es la generación de empleo, la generación de trabajo, la producción, la generación de recursos que se canalicen para cubrir esas brechas, ¿no? Entonces estamos en una situación donde quizás los hechos que hemos visto han ido más bien en contra de las posibles soluciones que se necesitan para cubrir esas situaciones difíciles que viven hoy día mucha parte de la población peruana en esas regiones sobre todo. A ver, yo he sido dirigente estudiantil en algún momento, yo también he salido a protestar, ¿no? Pero mi plataforma de lucha era bien clara, y la plataforma de lucha era, por ejemplo, que no estamos bien atendidos en la biblioteca de la universidad, o los almuerzos no estaban adecuados, entonces salíamos a protestar por esas cosas que eran lo que queríamos, pero la plataforma de lucha de esta llamada toma de Lima y toda la movilización que se hizo a principios de año, tienen una agenda absurda. No están protestando porque le hagan carreteras, hospitales, colegios, están protestando porque quieren que salga la presidenta, porque quieren que cierre el Congreso, porque quieren adelanto de elecciones. Entonces a mí me cabe la duda. Este es un ejercicio de manipulación en la protesta, a pesar y reconociendo plenamente ese derecho de protestar, se está dando señales equivocadas a la gente, como que el problema es lo que acabo de mencionar, las instituciones públicas. No, bueno, yo creo que un primer punto sobre el cual deberíamos de trabajar bastante es qué tanto es el nivel de autocrítica que existe en las diferentes instancias, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de reconocer primero que las cosas no se han estado haciendo bien durante los últimos años. Por supuesto. O sea, no estoy tocando acá los temas de corrupción, no estoy tocando acá los temas que todos sabemos que son dañinos y que además socavan las bases de institucionalidad del país y de credibilidad en las instituciones. Claro. Hablemos de los aspectos básicamente económicos, ¿no? Hablemos de los aspectos netamente políticos. Entonces, hagamos una autocrítica en conjunto. El Perú ha sido un país que ha venido creciendo en las últimas décadas a tasas excepcionales de crecimiento. Un país del cual en algún momento los analistas económicos internacionales hablaban del milagro peruano. Esa tasa de crecimiento que ha permitido que el PBI del país se multiplique por 5 aproximadamente, que el nivel de exportaciones del país se multiplique por 8, por 9, y tengamos todos los años casi sin perder récord de exportaciones. La balanza comercial enviable. La balanza comercial positiva, las reservas internacionales netas, más de 70,000 millones. El presupuesto de la nación se ha multiplicado por 10 veces, ¿no? O sea, estamos hablando de presupuestos inmensos de la nación. Entonces, cualquiera que mire esas cifras macroeconómicas y estas cifras, digamos, fiscales, pues diría, estamos en un país, obviamente, con mucha bonanza, con mucho bienestar. Pero ahí viene la autocrítica, no es así. Lamentablemente tenemos, esta es una moneda de dos caras. Por un lado tenemos unas excelentes cifras macroeconómicas, excelentes cifras, digamos, fiscales, excelentes cartas de presentación ante los organismos internacionales, pero por otro lado la moneda, tenemos que ser claros que hay una gran parte de la población y hay ciertas partes del país, ciertas regiones, que no han percibido ni un milímetro de beneficio de toda esa bonanza y de todo ese crecimiento. Entonces, a la pregunta que usted me hace, ¿es legítima los reclamos de cierta parte de la población del Perú que hoy día está en una situación de altísima vulnerabilidad? No solo porque los ingresos promedio han caído producto de la pandemia, producto de la situación de crisis económica que nos llevó, sino porque la pobreza multidimensional, ya no hablemos solo de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional
que es la que mide el acceso al nivel de bienestar, está realmente muy alta en esas zonas y en esas regiones del país. Entonces, no hemos sido capaces de traducir y de revertir ese crecimiento económico en un bienestar igualitario, por lo menos en una línea base en la que todos los peruanos puedan decir que tienen acceso universal a la salud. No solamente en llegar a la salud, sino que tengan buena atención oportuna, no solamente atención, digamos, para sanar, sino también mucha atención preventiva, un nivel de educación también y un sistema educativo adecuado, que nos eleve los niveles de capacitación y de captación, sobre todo de conocimiento de los estudiantes, que nos permitan estar subiendo cada vez más en los rankings de medición que se hace sobre los sistemas educativos, como el PISA y otros. No, pues no estamos así. No tenemos agua en todos los peruanos no tienen acceso al agua, a sistemas sanitarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que reconocer, algo se ha estado haciendo mal, ¿no es cierto? Y no tenemos que echar la culpa echarnos la culpa hacia atrás, sino preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora para que comience a mejorar esos niveles de calidad de vida de los peruanos, y con énfasis y prioridad en aquellos sectores y regiones del Perú donde no ha llegado este crecimiento, o no ha llegado a este nivel de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí comienzan los aspectos políticos e ideológicos, del aprovechamiento político de una realidad que tenemos que corregir a través de un sistema de mejor manejo y de mejor gestión de la cosa pública, y comienzan el aprovechamiento político a soliviantar estas necesidades reales que existen en la población y a utilizarlas para sus fines ideológicos. Y eso es lo que viene cuando comienzan a haber marchas donde se pide, como usted ha dicho, ¿no?, que se renuncien todos, que se vayan todos, que se cambie la constitución, que se imponga otro modelo económico, otro modelo sociopolítico para administrar el país. Y entonces las verdaderas y legítimas reclamos de la población por mejor educación, por mejor salud, por mejor sanidad, saneamiento, por acceso a la vivienda, por todo lo que sí se necesita, comienza a estar cubierto de este manto ideológico y político, que además se le suma la violencia, el generar caos, el generar disturbios para evidenciar o para socavar aún más las precarias instituciones que tenemos. Y además atentar contra el principio de autoridad. Y probablemente esperando, ¿no?, que de esta situación estemos en una situación de mayor conflictividad con enfrentamientos que pueden devenir nuevamente en más muertes. Entonces, como bien dice usted, pongamos la agenda de los reclamos justos a través de un diálogo, pero la pregunta que también nos hacemos y hemos conversado con muchas de las regiones, ¿quién lidera en cada región ese reclamo o esa legítima necesidad de requerir reivindicaciones sociales y económicas? No vemos. Pero no existe. Pareciera que son gente que están de alguna manera detrás de bambalinas, asusando a la gente, y no hay legítimos interlocutores para implementar un diálogo que lleve, digamos, a consensos y acuerdos. Ese es un primer punto, ¿no? Y yo quisiera que nos es capaz de anticipar estas situaciones. Y mire, entre las protestas de diciembre y los primeros meses de este año, ya deberían haberse implementado, instalado, probablemente con bastante trabajo, digamos, las mesas de diálogo, los consensos con los nuevos gobernadores y los alcaldes de las regiones y las provincias del país donde existe esta situación, ¿no es cierto? Y no solamente estar en un diálogo de buenas intenciones y buenos propósitos, y que no llegan a concretarse con acciones priorizadas desde la perspectiva no solo nacional, porque acá se le reclama mucho al gobierno central, y la pregunta que yo le haría a los conciudadanos de las regiones: ¿y qué cosa ha hecho tu región, ¿no?, tu gobierno regional y tu gobierno local en los últimos años para mejorar tu calidad de vida, para hacer las obras que necesitas en mejoramiento de vías de acceso,
para hacer las obras que necesitas en mejoramiento de salud, en mejoramiento educativo, porque no es un problema del gobierno central solamente. Este es un problema del Estado integral, en conjunto, que está representado por el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, y que cada vez y en cada presupuesto lo podemos ver, tienen más transferencias y más recursos para atender esas necesidades, pero que lamentablemente terminan no ejecutándose al 100%, y de lo que se ejecuta, la calidad del gasto no es tan buena, y en la mayoría de los casos, o en algunos casos, están manchadas con corrupción. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos, y creo que es importante nuevamente hacer un llamado para que se haga una autocrítica sincera, ¿no es cierto? Con además una autocrítica que tenga el propósito de enmienda y de corrección, y que se aperture a partir de ahí, se abre el diálogo sincero y verdadero con una agenda como la que usted menciona, donde se pongan los puntos que se necesitan atender y que sean priorizados en un acuerdo de múltiples partes, donde esté toda la sociedad civil organizada presente, y no solamente sea el gobierno central el que se comprometa, sino sobre todo los gobiernos subnacionales. Ingeniero, justo la otra parte de esta conversación es la Cámara de Comercio, Perú Cámaras, que agrupa todas las cámaras de comercio, tiene un rol, tiene una potencia, tiene una fuerza potencial para contribuir al ordenamiento de las cosas. Le dejo ahí saltando la pelotita para, después de esta breve pausa comercial, usted nos dé su opinión desde las cámaras de comercio, Perú Cámara, cómo se contribuye en este objetivo de replantear las cosas a fin de que exista un desarrollo más equitativo. ¿Me dispensa un minuto, por favor? Por supuesto, nos reencontramos en un momento. Las emergencias ocurren cuando menos te lo esperas. En Clínica Limatambo estamos preparados para atenderte las 24 horas del día. El mejor staff siempre listo para atenciones de emergencia, SOAT, pediátricas, ginecológicas, y además contamos con nuestra unidad de cuidados intensivos. Ubícanos en el Girón Puno 265 Cajamarca. Muy bien, nuevamente con el ingeniero Carlos Durán, y estamos en esta situación. La Perú Cámaras, las cámaras de comercio, la de Cajamarca, por ejemplo, que la conozco más de cerca, como de Cajamarca, hay un montón de cámaras a lo largo y ancho del país. ¿Están mirando de costado el problema o están haciendo un compromiso con las autoridades locales, con los gobiernos regionales? ¿Y qué lineamiento desde Perú Cámaras se les está transmitiendo para que contribuyan en esta adecuación del clima de desarrollo en armonía? Bueno, yo no quiero personalizar en Perú Cámaras. Como le digo, es un gremio que agrupa a 50 cámaras de comercio a lo largo de todo el país, el cual he tenido liderado los últimos 4 años. Y yo quisiera ampliarlo más también, y es legítimo y justo reconocer que hay otros gremios también que están en el mismo tema y con la misma preocupación, porque acá hablamos de gremios sectoriales que están vinculados a los temas mineros específicamente y exclusivamente. Hay gremios vinculados al sector agrario, específico y exclusivo del sector agrario, ¿no es cierto? El sector pesca, ¿no? A los exportadores, a los que están, digamos, vinculados al sector industria, ¿no? Entonces, todos tenemos una gran preocupación sobre que el Perú está perdiendo oportunidades que realmente nos duele, por un lado, ¿no? Pero ya nos genera una situación, además, de mayor dolor cuando esto vemos que se complica por conflicto entre los mismos peruanos,
que devienen en situaciones trágicas. Hemos tenido contacto con las cámaras de comercio en las regiones. Hemos estado en estos días contactando con algunas de ellas. Están muy preocupados, ¿no? Las regiones donde tienen un impacto importante el sector turismo, por ejemplo. Ya me estaban comentando de que se están viendo cancelaciones de reservas, ¿no? Entonces ya habían reservas para esas fechas y ya la gente está cancelando porque sabe por experiencia de que cuando comienzan los conflictos sociales en Cusco, ¿qué es lo primero que hacen? Cierran la vía del acceso a Machu Picchu, ¿no es cierto? ¿No? Y se bloquea. Entonces los turistas que invierten su dinero, que tienen la expectativa de conocer una maravilla del mundo que está en nuestro país, específicamente en el Cusco, pues prefieren, dicen, no me arriesgo, además por los temas de seguridad ya personal. Y lo mismo sucede con las regiones de influencia que hay en el sur en temas turísticos. Puno, por ejemplo, hoy día Puno, el sector turístico en Puno está casi en niveles cercanos a cero. O sea, en Puno no se recupera todavía de esa situación de alta conflictividad que hubo en los primeros meses del año. Y por eso le decía, hay dos maneras de ver los impactos de la conflictividad. Los tangibles, lo que yo puedo cuantificar, y los intangibles que están vinculados a la percepción que tiene la población de lo que puede pasar y los riesgos que se pueden enfrentar si uno se encuentra en una situación de conflictividad en una región en la que uno tiene pensado ya sea viajar por placer o viajar por trabajo, por negocios. Entonces prefiere no hacerlo. Entonces, y recuperar digamos, esa percepción de seguridad positiva para motivarse a viajar pasa mucho tiempo. Y en el tema de turismo receptivo internacional es más grave todavía. Claro. Porque ahí vemos que los países advierten a sus connacionales de que si viajan al Perú en tal o cual época o si viajan a tal sitio, pues tomen las precauciones porque hay riesgos de tal o cual. Entonces, nos enfrentamos en un momento en que muchos países, sobre todo los países de los que nosotros nos nutrimos de visitantes, pues advierten a sus ciudadanos de que viajar al Perú puede tener ciertos riesgos y que lo hagan, si lo hacen, lo hagan con mucho cuidado y que es mejor quizás no hacerlo. Entonces, todo eso es una afectación intangible, ¿ya? Porque además tiene un efecto de recuperación lento, ¿no es cierto? Se pierde muy rápido la imagen de ser un destino seguro para el turismo, se pierde muy rápido y se recupera mucho más lento. No es que yo puedo salir y decir, no, a partir de ahora ya pueden venir, no hay problema. Déjenme ver, porque si en enero, febrero, diciembre han habido problemas y estamos en julio y nuevamente están habiendo problemas, entonces, no sé, tengo que esperar a ver que Perú esté tranquilo por lo menos un año para ver... Al Perú nos costó 10 años recuperar la credibilidad para el turismo internacional después de que se disminuyó la presencia de Sendero Luminoso. 10 años, año tras año, con fuertes campañas, con incentivos, con motivación, y logramos tener un buen pico en esta industria turística. Y ahora lo estamos perdiendo. Como tú mencionas, precisamente, cuesta mucho trabajo construir un prestigio y una condición favorable, pero es bien difícil recuperarlo. Bueno, sobre todo cuando tenemos competencia, porque si estuviésemos solos en el mundo, pues bueno, pero tenemos competencia, entonces los turistas toman opciones, o sea, no puedo ir a Perú, bueno, me voy a México, me voy a Centroamérica, me voy a cualquier otro país que tenga ciertas características que me motivan a ir a Perú, no sé, aventura, biodiversidad, cultura, ¿no? Entonces, no estamos solos, y eso que se pierde ya no se recupera, ¿no es cierto? No lo recupero, no lo puedo recuperar, ya tengo que comenzar de cero nuevamente. Y la cantidad de dinero que gasta el Perú en promocionar al país como destino es importante, son muchos millones que se gastan, bien gastados, porque no es un gasto, es una inversión, porque tenemos un retorno importante sobre esa inversión, y lo hemos demostrado hasta antes de la pandemia. El sector turismo en el Perú era el tercer o cuarto proveedor de divisas
para el país, o sea, dólares que entraban a nuestra economía. La tendencia era creciente. Y la tendencia era creciente, ya estábamos en 4,5 millones de turistas y la tendencia, como bien dices, era creciente. Claro, ahí nos golpeó la pandemia, eso frenó todo el mundo, pero de ahí no nos hemos recuperado. Ya otros países están en sus niveles de turismo receptivo previos a la pandemia y quizás hasta un poco más. Nosotros todavía estamos con la esperanza de este año llegar quizás a 2 millones de turistas, ¿no? Menos de la mitad de lo que recibimos en el 2019. Entonces, no estamos en una coyuntura, además, donde nos demos el lujo de frenar la economía, de paralizar la actividad económica, de atentar contra el libre tránsito, de atentar contra el trabajo. Ya, digamos, tenemos cada vez nuevos feriados y yo tampoco no estoy muy de acuerdo con los feriados porque el feriado al final termina restándole producción al país. O sea, es un arañón que le hago al crecimiento económico del país porque se para pues el proceso productivo. ¿No es cierto? Claro, se cree que se compensa con activar el turismo, pero no es así. O sea, al fin y al cabo está demostrado que a mayor cantidad de feriados, eso tiene un impacto proporcional en el crecimiento del PBI del país, ¿no? Pero en este caso, regresamos al tema de la conflictividad, pues el efecto no tiene por qué no ser el mismo que se tuvo a finales del año pasado y principios de este año. O sea, un deterioro de la economía en las regiones donde se va a ver más afectado las regiones producto de esta situación social, y va a afectar además, como bien decíamos, la imagen y la percepción que el país tiene frente al mundo, no solamente para la atracción de turistas, sino también para la atracción de nuevas inversiones, ¿no? Aunque nuestro país tiene mucho potencial para desarrollarse y eso puede significar un incentivo para que vengan capitales extranjeros a invertir en determinados sectores de la actividad económica, pues el nivel de conflictividad lo que hace es nos pone en una situación de mejor observar y ver qué pasa. Lo vi en Expomín. ¿Qué nos puedes contar porque uno va como la persona de experiencia y empieza a tomarle el pulso al inversionista minero? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo sintió este sector que es clave para la dinámica de desarrollo económico, generación de empleo? ¿Cómo sintió a este sector? Lo que tenemos que tener presente hoy día, por ejemplo, en el sector minero, es que ya no hay nuevas inversiones ahorita operando en el sector minero. Estamos simplemente terminando las inversiones que comenzaron hace unos años y han entrado en explotación parte de esas inversiones y que nos han generado un incremento en la producción. Pero por otro lado, hay que mirar también que la conflictividad social en el sur, sobre todo, ha paralizado en los últimos años casi 400 días de producción o explotación de las minas principales que están en esa zona. Entonces, al final el balance creo que no termina siendo muy positivo. Y si miramos el stock de inversiones que hay en el sector minero, se puede contabilizar inversiones casi inmediatas que podrían estarse ya dando en circunstancias mucho más favorables por cerca de 10.000 a 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Cierto. Pero están paralizadas, están paradas y por razones obvias de lo que venimos comentando. El capital es el recurso más cobarde que existe en el mundo. No. Es decir, cuando ve cualquier inestabilidad o situación de riesgo, el capital se escapa y se va a otros lados, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos que la conflictividad acá paraliza las operaciones actuales, impone condiciones en las que están en proceso de inicio de operación de explotación o construcción, las paraliza, y que ya no vemos que los conflictos son sociales o ambientales, sino lo que estamos viendo que son conflictos comerciales, porque lo que están poniendo en la mesa de discusión para permitir que funcionen las operaciones mineras es, oye, me tienes que contratar a mí, me tienes que contratar a las empresas que nosotros en la comunidad conformemos, me tienes que pagar un peaje porque pasen tus camiones delante de mis comunidades, o me tienes que pagar un porcentaje de participación en las utilidades de la empresa. O sea, ya es una discusión, digamos, de conflictos sociales o ambientales, sino ya es una discusión de conflictos comerciales, ¿no es cierto?
Y eso ya también genera pues una situación complicada para mirar nuevos proyectos, ¿no? Hay potencial en el Perú, muchísimo, para seguir explorando y produciendo cada vez más cobre, más plata, más oro, ¿no es cierto? Los nuevos metales también, sí. o el litio, que se está también, hoy día está muy en actualidad por la, claro que sí. por la visión que hay de electrificar todo en el mundo, y se va a requerir pues una cantidad importante energía de litio limpia, para ¿no? desarrollar las tecnologías de acumulación de esta energía, ¿ya? Y el cobre, para poder alimentar y transmitir toda esa energía acumulada gracias al litio, también se va a necesitar un montón de cobre. O sea, en realidad tenemos muchísimo potencial, pero lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo, y cada vez vemos que la situación no mejora, ¿no? O sea, se ha quedado como estancada y como digamos, incubándose nuevamente. Cuando las calificadoras de riesgo emiten sus calificaciones sobre Perú y nos bajan la calificación, no lo hacen por la situación macroeconómica del país, no lo hacen por la situación de potencialidad que tienen los diferentes sectores económicos de nuestro país o nuestra economía, no lo hace por factores fiscales, lo hace solamente por factores políticos, ¿no es cierto?, e institucionales. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, la parte de conflictividad social. Entonces, solamente por ese elemento es que nos bajan la calificación y nos hacen un país, cada vez que baja la calificación, nos suben el riesgo, nos hacen un país menos atractivo para las inversiones, ¿no? Y esto, al final y al cabo, ¿afecta a qué? Afecta al empleo, afecta al ingreso de promedio de todos los peruanos, y nos aumenta la pobreza, la posibilidad de mejorar como economía, y de mejorar sobre todo como sociedad, ¿no? Implementando las reformas estructurales que están pendientes hace mucho tiempo, y nos tenemos que mantener, digamos, en un remolino que es la coyuntura, el problema del día, el problema de la semana, ¿no es cierto?, apagando incendios, y no dejando podemos de lado proyectarnos la discusión de los temas que son de mediano y largo plazo, que son las reformas estructurales que van a corregir los problemas que tenemos hoy día y las brechas que existen como digo, en una parte de la población y en ciertas regiones del país. Cierto. Ahora, sí, pues el tema, para cerrar el tema, lo conversamos el jueves con Carlos Santa Cruz, un hombre de muchos años en el sector minero, y sí se le veía sumamente preocupado. Esperemos que el próximo lunes contemos con el ingeniero Roque Benavides para que nos cuente su expectativa en cuanto a la inversión, o sea, ¿qué se va a hacer? Porque mencionabas, y te doy toda la razón, cuando te hacía la pregunta de Perú Cámaras y las cámaras de comercio, ¿qué hacer? No es eso, hay multiactores ahí, muchos actores, en cada uno con su especialización, que tendrían que estar mirando con la misma preocupación que usted lo hace, este problema de la conflictividad, y la única forma es con una agenda clara que esté orientada a resolver los problemas que son reales en los departamentos más marginados o los departamentos con mayor vulnerabilidad. Nada, sus reflexiones finales, ingeniero Carlos Durán, para redondear esta conversación que hemos tenido esta noche. Mire, yo primero quisiera aprovechar para exhortar a aquellos peruanos que legítimamente tienen algo que reclamar, algo que solicitar, una reivindicación, pues que hagan uso de su derecho al reclamo, de su derecho a la protesta, dentro de lo que significa también el respeto al derecho de los demás, ¿no? Y sobre todo el derecho al trabajo de los demás, el derecho a movilizarse. Ese es un primer punto. No caigan en provocaciones ni se dejen llevar por mensajes que son más bien ideológicos. Un cambio de constitución no va a arreglar nada. Al contrario, va a hacer que el país probablemente aterrice más de lo que está hoy día en tema de crecimiento económico, porque la credibilidad, la predictibilidad y la confianza van a caer a niveles que no quisiéramos que caigan, porque eso tiene un impacto directo en la economía. Tampoco tenemos que, si no nos gusta, digamos, quienes están en el gobierno, ya sea en el Ejecutivo o en el Congreso, pues eso fue lo que elegimos todos.
Cierto. Todos elegimos ese Congreso. Hay que apechugar, todos elegimos esta plancha que nos ha gobernado el 2021. Lo que ha sucedido es una sucesión constitucional. Acá no ha habido un golpe de Estado. Y los que yo no voté, pero los que votaron por la fórmula de Perú Libre, votaron por Castillo y por su segunda vicepresidenta, que es la señora Boluarte. Y ante una eventualidad de que el señor Castillo, y así estaba esperado y establecido, no pudiera continuar con su mandato, que estaba legítimamente su mandato hasta el 2026, pues tenía que ser reemplazado por la siguiente en su plancha, que era la señora Boluarte. Entonces, digo yo, ahí es lo natural. Eso ha sido una situación totalmente democrática y totalmente constitucional. Entonces, esos dos temas creo que no son parte de la agenda en la discusión y de priorizar. Lo que debemos priorizar es, señores, necesitamos educación de calidad, necesitamos salud de calidad y con calidez, ¿no? Y con afectividad, ya no solamente efectividad en la salud, sino afectividad en la salud, que realmente el ciudadano se sienta bien atendido, ¿no es cierto? Y corregir las brechas que existen en cuanto a infraestructura, que les dé un mayor nivel de competitividad a esta población en las diferentes regiones. Yo creo que si nos sentamos en una mesa con esos temas debidamente establecidos por cada región y en general los transversales que el país necesita, y en una mesa de diálogo con interlocutores legítimos y con interlocutores válidos que realmente estén pensando en corregir esas brechas y no en cuestiones ideológicas y políticas, yo estoy seguro que podemos llegar a hacer un plan de acción priorizado que en el tiempo vaya corrigiendo gradualmente y vaya canalizando cada vez más recursos para corregir esas brechas. En la medida que no entendamos que el diálogo y la priorización de las acciones a tomar de parte del gobierno, no solo central, sino también los gobiernos subnacionales, estén priorizadas para corregir esas brechas, pues en realidad entonces vamos a seguir más de lo mismo, ¿no? Perdiendo oportunidades y viendo que cada vez la población con legítima razón reclama no una atención adecuada a sus necesidades básicas, no estamos hablando de necesidades, digamos, demasiado elevadas, ¿no? Y finalmente también el tema de acceso a la vivienda. Creo que es una situación que se ve en las brechas que existen en calidad de vivienda y en calidad de vida de los peruanos. Y yo creo que ahí el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos regionales deberían tomar un poquito más de acción, ¿no es cierto? Y quizás estos modelos que estamos viendo ahora que están teñidos por corrupción, pues ya no necesariamente sean los únicos que sean el camino para otorgarle vivienda a la población, sino quizás regresemos a los modelos que funcionaron antes, el gobierno mismo haciendo viviendas sociales, el gobierno mismo utilizando sus presupuestos para ejecutar obras directa o a través de contratistas con una supervisión adecuada y que terminadas las obras o antes de que se terminen, se asignen por sorteo a parte de la población del área de influencia donde se están haciendo las obras y así podamos estar entregándole viviendas de calidad y con dignidad a una gran parte de los peruanos que no tienen hoy día ese beneficio y ese privilegio de tener una vivienda propia, ¿no? Y es un sector reactivador, eminentemente reactivador. Por supuesto, porque ahí se reactiva la construcción, se reactiva los sectores conexos a la construcción, los servicios, ¿no? Y lo más importante, se logra el objetivo, que es entregarles vivienda digna a una gran parte de la población, ¿no? Y eso no porque al Estado le falten terreno, creo que el Estado tiene la capacidad de designar una buena parte de su territorio para viviendas, no solamente viviendas sociales, sino también viviendas para la clase media, que también hay clase emergente, media, que también quiere y tiene derecho de acceder a una vivienda con dignidad y en condiciones favorables, ¿no? Creo que esto es importante empezar a tomarlo en cuenta y empezar a promoverlo desde los gremios para que esto se pueda lograr en el más corto plazo, un plan alternativo a los programas de vivienda que hasta hoy día vienen funcionando a través del Ministerio de Vivienda. Muchísimas gracias, que tengas buenas noches. Voy a leer lo que nos ha escrito Carlos Enrique Sarmiento también.
porque anteriormente nos escribió Richard Sáenz y ya tú estabas contestando lo que había preguntado. Pero Carlos Sarmiento dice, este gobierno no se involucra verdaderamente en luchar contra la corrupción. Ayer vimos una alta funcionaria de Petroperú involucrada con un corrupto que se le está juzgando muchos años y el Poder Judicial está a paso de tortuga. El Premier sigue nombrando gente del gobierno de Humala. Bueno, es una opinión, la trasladamos por respeto a nuestro televidente. Y no sé si puedes añadir algo o lo dejamos ahí. Mira, yo estoy de acuerdo en los temas de corrupción, pero no es, digamos, una exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, porque hay que recordar que acá quien administra la justicia es el Poder Judicial, todo el sistema de justicia, ¿no? Y ahí sí se tiene que hacer también importantes reformas, ¿no? Es fundamental. Yo recuerdo en algunos de los CADES que estuvo invitado Moisés Naim, un politólogo, un analista de mucha trascendencia, cuando se le preguntó cuál cree a él que era la reforma prioritaria que se debería hacer en el Perú, y él dijo la reforma del sistema de justicia, y no deja de tener razón a la luz de lo que estamos viendo. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque justicia tardía tampoco es justicia, ¿no? Y si los casos avanzaran al ritmo que se espera, creo que el incentivo de cometer actos de corrupción porque existe impunidad desaparecería. Y creo que la mejor lucha contra la corrupción es eliminar este sentimiento de impunidad. Eso creo que es básico, y eso lo podemos ver desde lo más mínimo y lo más básico, como pasarse una luz roja. Uno se pasa una luz roja porque sabe que quizás no le va a pasar nada, porque no hay cámaras que lo miran, o si el policía lo para, puede ser que pueda llegar a arreglar algo, pero en otros países donde funcionan bien los sistemas de control, estoy seguro que ese mismo ciudadano no se le ocurre pasarse la luz roja, porque sabe que si lo agarran, va de todas maneras ante el juez a responder por esa falta. Entonces, el sistema de justicia tiene que ser lo suficientemente efectivo como para eliminar la sensación de impunidad, ¿no es cierto? Y creo que estamos haciendo mejoras en ese sentido. Pero deberíamos ir quizás, como bien dice la persona que hizo la pregunta o el comentario, a una mayor velocidad. Muchísimas gracias. Mira, nos hemos sobrepasado. Yo te había pedido media hora, pero ha sido el tema tan motivador y tan lleno de interés que nos hemos extendido. Te agradezco tu disposición. Los televidentes también hacen lo mismo. Y te abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muchas gracias, don César. Saludos a toda su audiencia. Ha sido Carlos Durán Chahut, presidente de Perú Cámara, pero sobre todo una persona entendida en este tema de la conflictividad y el impacto que ocasiona en la economía familiar. Nos vemos mañana con otra edición más y vamos a seguir tocando estos temas que son de interés de ustedes. Hasta mañana.